Fíjese que se reporta que en las delegaciones Xochimilco y Venustiano Carranza se han tenido avances, según lo dijeron sus titulares ante la Asamblea Legislativa. Este fin de semana será reabierto el canal 27 Zacapa, ubicado en la delegación Xochimilco. Y es que ya han concluido los trabajos de reparación de la grieta que provocó la fuga de agua de este lugar el pasado 24 de enero. Así lo informó el delegado en Xochimilco. En la noche aproximadamente se retira hasta el último de los 5,000 costales que se colocaron para seccionar la zona dañada, y el sábado en la mañana ya la actividad es normal en los embarcaderos. El delegado expuso que el problema de los socavones puede presentarse en cualquier momento, no solo en la demarcación, sino en toda la Ciudad de México. Dijo que por ello se realizan una serie de estudios de geofísica y dinámica de suelo, los cuales están a cargo del sistema de aguas en coordinación con la Secretaría de Protección Civil local. También ante los integrantes de la Comisión de Administración Pública se presentó el encargado de Venustiano Carranza. Informó que será en junio cuando pudieran concluir las obras de la zona del Mercado de la Merced, que fueron afectadas por un incendio en el 2013. Ahorita con la obra que tenemos, vamos muy bien, están trabajando en la mañana, en la tarde, en la noche y madrugada. Yo he hecho los recorridos y con ello estamos presionando para que se entregue lo más pronto posible. Sin embargo, para alcanzar esta meta, expuso a los legisladores que se requiere de un aumento en el presupuesto por 40 millones de pesos. Estos recursos se invertirían en el espacio conocido como el Banquetón, el cual es un acceso fundamental para los camiones que llegan a este centro de abasto. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.